Buenos días a todos, qué gusto y qué bendición saludarlos. Qué bueno que estamos reunidos de nuevo para compartir de la palabra de Dios. Hoy estamos transmitiendo en línea para poder cumplir con las normas de sanidad, con las normas de seguridad de cada uno de nosotros, ya que en nuestro departamento se encuentra en color rojo y queremos ser aquellos que atienden las medidas para que nuestra seguridad y nuestra salud se encuentren de buena manera, y también ser ejemplares en que atendemos las medidas que son necesarias para la salud de todos acá en nuestro alrededor. Sin embargo, de manera virtual continuamos el aprendizaje de la palabra de Dios. Hacer iglesia lo podemos hacer de manera presencial y también lo podemos hacer ahora de manera virtual. Así que gracias por acompañarnos y vamos a compartir ya de la palabra del Señor. Amén. Así que hoy vamos a abrir el libro de Sofonías. Este es un libro que muy pocos a veces lo leen, muy pocos lo entienden. Está entre los últimos, los profetas menores al final del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer aquí y vamos a aprender acerca de un mensaje que dice este libro, que a pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, hace una revelación o hace una afirmación de lo que en este momento sucede en nuestro entorno y de las cosas que nosotros debemos hacer. Amén. Así que Sofonías capítulo 1 y versículo 7 dice: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de abrir tu palabra y que ésta pueda ser manifiesta a nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, para que podamos recibir el mensaje de la voz y que esto active todos nuestros sentidos espirituales para ser entendidos delante de tu presencia, Señor. Enséñanos, mi Dios, a buscarte en todo momento. Y Padre, queremos pedirte que esta palabra pueda producir en nosotros crecimiento, pueda producir en nosotros medida, Señor. Y gracias porque eres tú quien nos congrega, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Así que estamos reunidos y congregados delante de ti, Señor. Por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar donde el enemigo no puede estorbar, el enemigo no puede venir y robar lo que tú nos das en este momento, Señor, y damos continuidad a la paz en nuestras vidas, a ese tiempo, a ese ejercicio de estar reconciliados contigo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces dice el libro de Sofonías, y es lo que decía al principio. Este es un mensaje para la iglesia de hoy, es un mensaje para nosotros hoy. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Hemos sido muchos de manera evangélica programados a reclamar lo que es nuestro, a decretar lo que nos corresponde, a darle órdenes a Dios de las cosas que queremos y las cosas que necesitamos. Y déjame decirte que son muchas veces por causa de nuestra naturaleza humana y que no buscamos el ser espirituales, son las cosas que nosotros creemos que necesitamos o que en realidad nosotros queremos por deseo propio para satisfacer nuestras vanidades. Pero en realidad mucho de este tiempo y mucho de lo que hemos estado predicando va enfocado a que primero tengamos un conocimiento acerca de la voluntad del Padre, porque ya conociendo cuál es la voluntad del Padre hacia nosotros, entonces podemos presentar una petición de acuerdo a su perfecta voluntad, de acuerdo a su corazón, una petición como espirituales. Por eso también hemos enseñado mucho que nuestro venir delante de Dios no es para que nosotros le aceptemos como Señor y Salvador, sino que es al contrario. Venimos a presentarnos y a hacer todas aquellas cosas que debemos hacer para que Él nos acepte como hijos, para que Él nos muestre el camino y para que podamos verdaderamente alcanzar todas aquellas bendiciones, dones, bondades de Dios, para que efectivamente podamos ser uno con Él y seamos aquellos que testifican de Él. Amén. Así que cuando Sofonías, en medio de lo que está pasando en el pueblo, dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque muchos hemos sido programados para ni siquiera escuchar la voz de Dios,
sino solo venir y empezar a hablar y empezar a orar cosas de nuestra propia vana manera de vivir y empezar a hacer un montón de religiosidad, un montón de tradiciones y empezar a hacer un montón de cosas, haciendo de esta manera o presentándonos de esta manera como nosotros los importantes y Dios tiene que girar alrededor de nosotros. Pero en el momento que nosotros como entendidos, en el momento que verdaderamente queremos una relación y una comunión con Dios y queremos ser uno con Él, realmente debemos venir a su presencia y debemos callar para que la voz se pueda manifestar. Pero cuando habla de callar, no está hablando solo de que nuestros labios dejen de producir sonidos, sino que la voz de nuestro espíritu permanezca en calma, permanezca en silencio, para que entonces pueda haber oportunidad de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios la vamos a escuchar en su palabra, pero muchos leemos la palabra a la carrera, la leemos afanosos, la leemos buscando y queremos encontrar en ella una palabra para la situación que estamos viviendo, pero aquella palabra que nos conviene. Y en realidad lo que debemos hacer es tomar esta palabra en nuestras manos y callar para escuchar qué es lo que el Padre a cada uno de nosotros nos dará como revelación o como mensaje. Entonces calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Esto es poderoso. El día de Jehová está cercano, el día donde Él ha de manifestarse, el día donde Él ha de mostrarse con su gloria delante de todos nosotros está cercano. Pero si aquellos, y este mensaje es para la iglesia, aquellos que se creen o nos creemos muy buenos, no conocemos la voz, cuando sea el día en el que Él se manifieste, ¿cómo le vamos a reconocer? Cuando sea el día en el que Él hable y muestre su gloria, como aquellos que no tienen comunión con Él y que en lugar de callar en su presencia para conocerle, venían a presentarse ellos en sus deseos, ¿cómo vamos a nosotros a verdaderamente poder reconocer al Señor? Por eso es importante el llamamiento que el profeta está haciendo en esta parábola. Calla en la presencia del Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cuando habla de que ha dispuesto a sus convidados es, ya lo vamos a decir, hay una medida de quiénes son los convidados. Él ya ha dicho quiénes son sus convidados. Hay una disposición en aquellos que serán los que se hacen uno con Él. Así que esto es importante para nosotros y espero darme a entender. Luego el verso, vamos a saltar al versículo 12, estábamos en el 1:7, vamos a saltar al 12 y dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré, a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará el bien ni hará el mal. Mira lo que dice aquí. Entonces, dice, acontecerá en aquel tiempo, vendrá un momento, dice, en que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Lo que está diciendo es en que yo vendré sobre mi pueblo y voy a escudriñar lo que hay en su corazón. Pero cuando dice, pero lo voy a escudriñar con linterna, lo voy a escudriñar con luz. Dicho de una mejor manera, lo voy a escudriñar a la luz de la palabra, no con los razonamientos o argumentos que cada uno pueda tener, sino a la luz de la verdad, a la revelación de la palabra, porque es la palabra la que debe iluminar nuestro espíritu para que éste surja y haga la voluntad de Dios y tengamos un verdadero conocimiento de quién es el Señor y quién es nuestro Padre. Y ese momento ciertamente va a llegar. Así que nosotros ahorita lo que debemos hacer es activarnos para ser aquellos que meditan en su palabra, aquellos que conocen el mensaje de la voz, aquellos que en la palabra descubrimos el pensamiento del Señor, descubrimos la voluntad del Señor, descubrimos cuál es la obra de Dios y sobre esta aprendemos y sobre esta nos establecemos. Amén. Y dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado.
En la palabra de Dios entendemos que el vino tiene un valor bíblico, el cual se determina como la doctrina. Pero al decir aquí, aquellos que reposan tranquilos como el vino asentado, son aquellos cuya manera de vivir o cuya manera de permanecer están basados en una doctrina neutra, en una doctrina, por decirlo así, que no tiene acción, en una doctrina que en realidad, como dice aquí, no produce en nosotros el mantener esa búsqueda continua de que el plan de Dios, que el reino de los cielos pueda establecerse. Y muchos, y lo hemos enseñado y lo repetimos porque la palabra debe producir en nosotros ese despertar y ese afirmar nuestro camino, lo hemos confirmado diciendo, es que el Señor cuando predicaba en medio de nosotros decía, mira, o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay intermedio. O eres de la luz o eres de las tinieblas, pero no hay intermedio. O eres de arriba o eres de abajo, pero no hay intermedio. Y estos que se están mostrando aquí en este versículo 12, son esos que se ubicaron en un lugar intermedio. Los que dicen en su corazón, y cuando habla de su corazón es la voz del Espíritu, lo que la testifica cada quien de acuerdo a su manera de ser, y dice, Jehová no hará ni el bien ni el mal. Estos se estacionaron en medio. Y esos son aquellos que se han desconectado de la voluntad de Dios. Pueden seguir haciendo la liturgia, pueden seguir haciendo los protocolos, pueden seguir, si quieres, hasta leyendo la Biblia todos los días, pueden seguir confesando cosas que les han enseñado a confesar. Sí, yo ya le entregué al Señor mis vicios, pero el Señor no hace nada. Sí, yo ya le entregué al Señor mi pecado, pero Él no hace nada porque yo sigo pecando. Y muchos dicen todavía, sí, yo ya entregué mi manera, yo fumo mucho, yo digo malas palabras, ya se lo entregué a Dios y no pasa nada. Mira, esto es bien simple. Y no pasa nada por una razón. Porque no hemos dado lugar a que la palabra de Dios se establezca en nosotros. Porque la palabra va a producir una conducta en la vivencia de cada uno de nosotros. Aquel que no puede dejar las malas palabras es porque no las ha sustituido por la palabra de Dios. Aquel que no puede dejar los vicios es porque sigue dándole valor e importancia a sus vicios y no los ha sustituido por la palabra de Dios. Y esto es algo que conforme al discipulado lo entendemos, es gradual. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso debemos meditar la palabra de Dios. Y como espirituales permitir que ésta encuentre lugar en nuestro espíritu para que sea esta la que ahora produzca nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestro carácter. Y que nos lleve a esa consolidación de ser uno con el Señor y cumplir la voluntad de Dios. Amén, espero darme a entender. Así que yo vendré con la luz de mi palabra, dice el Señor. Escudriñaré con linterna. A la luz de la palabra vendré y voy a castigar a aquellos que están en una doctrina de pasividad, en una doctrina del engaño, en una doctrina de que siguen haciendo lo que desean, en una doctrina donde son ellos los que dirigen religiosamente su vida y no están haciendo las cosas que el Señor ha demandado de cada uno de nosotros. Nos está poniendo por obra el plan divino y nos está estableciendo el reino de Dios. Entonces estos, los que reposan como el vino asentado, los que tienen una doctrina de pasividad, una doctrina por supuesto ajena a la doctrina del Señor, porque mira, doctrinas vamos a encontrar muchos, manera de hablar vamos a encontrar muchas, manera de predicar vamos a encontrar muchas, pero la doctrina del Padre es una. Y es aquella que nos acerca a Él. Y es aquella que nos confronta y nos sigue llevando a ser hacedores de su perfecta voluntad. Es aquella que nos llama a dejar nuestra condición natural y poder ser renovados en nuestro pensamiento. Pero cuando ese pensamiento no se refiere a lo académico, sino se refiere en nuestro entendimiento, en cómo nosotros hasta hoy hemos dado oportunidad a que la palabra de Dios sea recibida. Ahora habrá un entendimiento en el que verdaderamente tendremos una revelación de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante que sea revelación? Y le digo mucho, porque cuando es una revelación para ti y para mí, entonces se produce un cambio en nuestra vida. Pero si no es una revelación, no produce nada. Te pongo un ejemplo muy normal. Hay personas, y me ha pasado a mí, que escuchan una canción, escuchan música y esta les produce revelación.
y les agrada mucho y empiezan a entender lo que ahí sucede. ¿Por qué? Porque les fue revelado. En mi caso me sucede por ser un aficionado a la música. Como músico, uno dice, ve, esto sonó bien, este arreglo está bonito, esto está aquí, y eso produce una revelación en la cual uno aprecia de mejor manera lo que ahí está escuchando. Al poder, en mi caso, separar los instrumentos. Qué buen arreglo de teclado, de piano, qué bien entraron los violines, qué bien lo que aquí se pudo organizar, y eso produce en mí una revelación porque descubro lo que se hizo ahí, descubro lo que está ahí. Entonces eso hace que yo inmediatamente tenga esa comunión, o yo inmediatamente tenga ese gusto por esa revelación o ese descubrimiento que se acaba de hacer. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que las revelaciones no se nos olvidan, porque producen en nosotros una huella, producen en nosotros una señal. Por eso la palabra debe ser revelada a nosotros, para que cuando el valor surja, produzca una señal y una huella en nosotros para permanecer como verdaderos. Y aunque vengan otras voces, y aunque venga otra palabra, y aunque venga otro camino, nosotros estamos firmes y seguros y entendidos sobre lo que verdaderamente debemos hacer y quién es nuestro Dios. Así que hay un cristianismo, nos dice este versículo 12, basado en la indiferencia. Pero la indiferencia no es de que no queramos hacer cosas en la iglesia, sino indiferencia a la voluntad de Dios. Hay iglesias que están haciendo el plan que ellos desean sin escuchar la voz de Dios. Y eso es indiferencia. Hay muchos que están programándose para, esta va a ser la iglesia del futuro y nos vamos a organizar de tal manera y va para allá el plan. Mira, planificar es bueno y es importante, pero no puedes sustituir el valor de la palabra. Y no puedes sustituir la voz del Padre, que es la que dirige la iglesia hacia dónde va. Pero si nosotros lo queremos hacer con nuestro deseo, con nuestras fuerzas, con nuestras vanidades, estamos de nuevo siendo aquellos que muestran indiferencia. Y dice aquí, Jehová no hará ni el bien ni el mal. Sí, es porque nosotros tenemos que hacer que las cosas puedan suceder, y tenemos que hacer que esto se vuelva un lugar grande y se vuelva un lugar poderoso por causa de las actividades que hacemos por nuestra cuenta, por causa de nuestra motivación y por causa de nuestro entretenimiento, haciendo a un lado la voz de Dios. Así que nosotros tenemos que ser aquellos que se mantengan en avanzada. De nuevo, Jesucristo dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? O avanzas en el camino sabiendo que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, o avanzamos en ese camino o estamos retrocediendo. Y por eso debemos ser aquellos entendidos que estamos en la avanzada de hacer la voluntad de Dios, en la avanzada de estar comprometidos como esforzados y valientes de cumplir el mensaje de la voz, de dar la medida que de cada uno de nosotros como varones se demanda. Varones y varonas, pero la palabra varones nos incluye a todos. Amén. El verso 13 de Sofonías dice: por tanto, aquellos que están en el reposo, aquellos de la doctrina mediocre, aquellos que creen que con sus fuerzas hacen todo, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Esta porción bíblica debemos entenderla como espirituales. Porque dice entonces, serán sacados sus bienes espirituales. Voy a dar un ejemplo que siempre me lo vas a escuchar. El hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo sale de lo eterno y viene hacia la tierra, ¿qué pasó? Fue saqueado de sus bienes espirituales fueron perdidos. Él vivió perdidamente por hacer su propio deseo. Él vivió perdidamente por orar su propia oración. Él vivió perdidamente, o sea, se perdió de hacer la verdadera oración, la verdadera intercesión, de hacer la voluntad de Dios. Se perdió de ser aquel que debía cumplir con el plan que Dios había demandado de él, con el llamado que Dios había demandado de él. Y por esa causa, ¿qué pasa? Perdió todos sus bienes espirituales. Perdió la riqueza del Espíritu. Y a estos les está pasando exactamente lo mismo. Para confirmar que la palabra está entrelazada y el mensaje de la voz se sigue repitiendo en cada uno de nosotros, para que afirmemos nuestros pies, para que nuestro oído despierte y podamos afirmar nuestro lugar
en este camino como cristianos, como entendidos. Entonces, serán saqueados sus bienes espirituales van a desaparecer. Cuando tú y yo no lo voy a decir cuándo, si nos alejamos de la voluntad de Dios, los bienes espirituales son saqueados. Porque el Espíritu del Padre no va a convivir en un lugar, o el Espíritu Santo no va a convivir en un lugar que está buscando el propio deseo del hombre, que está buscando la vanidad del hombre, que está trabajando o que está dando lugar de manera emocional o dando lugar en base a los afanes. Allí no va a convivir el Espíritu Santo, porque no va a decir, hoy gano yo y mañana gana tu afán o tu propio afán. Así que serán saqueados los bienes espirituales y las casas serán asoladas. Nosotros en la palabra somos llamados casas, templos, torres. Y debemos ser aquellos, y lo dice muy claro la palabra de Dios, ¿para qué somos casa? ¿Para qué somos templo? ¿Para qué somos torre? Para ser morada del Espíritu Santo. Pero hemos decidido que alguien más puede morar ahí, que nuestro propio deseo puede morar ahí, que nuestro propio argumento puede morar ahí, tener una convivencia y ser roommate del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que no es así. Y si alguien tiene un pensamiento de esta manera, por eso es que no hay crecimiento, por eso es que no hay edificación. Porque los bienes han sido saqueados. Los bienes espirituales, los dones, el entendimiento, el valor de la palabra en cada uno ha sido saqueado por causa de una doctrina de mediocridad, de una doctrina de pasividad, donde decimos, espérate, esto va a caminar al ritmo que yo diga, no a lo que Dios quiere. Voy a planificar en base a mis deseos y ya veremos qué es lo que Dios va a hacer después. Por eso lo primario en toda congregación, y es lo que nosotros enseñamos y es en lo que trabajamos, porque estamos en el camino, es en la base del discipulado. Entender el plan de Dios, buscar el entendimiento de la voz de Dios, porque esta entonces nos va a decir cómo edificar la casa. Si pusiéramos un buzón de sugerencias, vamos a encontrar muchas opiniones de cómo edificar la casa, de cómo hacer un buen cristiano, de cómo hacer un buen evangelio, de cómo agradar a Dios. Vamos a encontrar un montón de opiniones. Y la palabra dice que si Jehová no edifica la casa, aquellos que trabajan ahí lo han hecho en vano. Entonces, esto nos lleva obligatoriamente a decir, primero debemos ejercer un discipulado para conocer la voz de Dios, conocer la intención del Espíritu del Padre, conocer el mensaje de la voz, y que este sea el que entonces, cuando se produzca el entendimiento en nosotros, sea el que edifique la casa, porque la casa debe edificarse para que la gloria de Dios sea depositada en ese lugar. No hay otra razón. Pero si la casa se está edificando y no es la gloria de Dios la que va a permanecer ahí, no es el valor bíblico el que va a permanecer ahí, no es para honrar al Padre, si nosotros en nuestras vidas no estamos haciendo aquellas cosas que honren la voluntad de Dios, y obviamente estamos en el camino de dejar las cosas de este mundo y hacer las cosas que a Dios agradan, pero debemos ser aquellos que en ese camino estamos haciendo lo que la voz o lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Pues en lo contrario estamos en una doctrina de mediocridad, y por lo tanto dice aquí, serán saqueados los bienes espirituales. Entonces vienen muchos y dicen, es que no me dan ganas de orar. Fue saqueada la oración de ti. Es que no me dan ganas de hacer aquellas cosas de alabar al Señor, pensando que la música es alabar al Señor, y alabar al Señor es una actitud de vida, lo que hacemos todos los días. Pero ¿por qué sucede eso? Ha sido saqueado de nosotros. Es que tomo la palabra y no la entiendo, no me da sueño, no he leído ni siquiera un versículo y ya estoy con cierta indiferencia. ¿Por qué? Porque ha sido saqueada nuestra casa. ¿Y por causa de qué? De que hemos dado lugar a otras doctrinas, hemos dado lugar a doctrinas de hombres, hemos dado lugar a la contravoz, hemos dado lugar a argumentos falsos y de engaño que en nosotros solo producen muerte de nuestro espíritu.
Así que vamos al capítulo 2 de Sofonías, versículo 1. Y dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y aquí vemos la importancia de por qué nosotros debemos congregarnos y meditar en la palabra de Dios, y meditar en nuestros caminos, y meditar en si verdaderamente estamos siendo transformados conforme a la perfecta voluntad de Dios, o si estamos siendo establecidos o estamos siendo perfeccionados en la voluntad de este mundo. Y por eso meditamos en la palabra, porque no es solo de leerla, sino que tengo que meditar qué es lo que la palabra dice y cuál es el camino que yo estoy llevando, qué es lo que la palabra me enseña y hacia dónde se está dirigiendo mi pensamiento. Pero entonces es tan importante cuando dice congregaos y meditad, porque nosotros debemos ser aquellos que en la congregación, en la reunión, en esa convocatoria en la que todos nos encontramos, allí descubrimos el valor de la voz, para que todos podamos aprender y todos podamos dirigir nuestra vista hacia lo alto, puestos los ojos en Jesús, como dice el libro de Hebreos. Pero muchos el día de hoy desean: no, yo voy a buscar a Dios, pero a mi modo, yo solito lo tengo que hacer desde mi casa. Mira, lo puedes hacer solo desde tu casa, pero no sin congregarte. Por eso tenemos un medio virtual para poder cumplir con este versículo. Y lo hemos entendido. Nos congregamos alrededor de la presencia del Señor. Es que el congregarnos es una acción espiritual más que natural. Es una acción en la que todos, cuando entendemos el mensaje de la voz, la palabra nos empieza a congregar, nos empieza a reunir alrededor de su mensaje, alrededor de su revelación, alrededor del entendimiento. Y en muchos lugares todos estamos siendo congregados para que la palabra de Dios produzca ese despertar en nosotros, produzca ese ser verdaderamente libres, produzca en nosotros ese despertar a todo el engaño y a toda la obra que este mundo tenía en nosotros, y verdaderamente alzar nuestros ojos para reconocer al Señor, reconocer su plan divino y responder al llamado que cada uno tenemos, porque todos tenemos ese llamado de parte de Dios, para recuperar la imagen y la semejanza. Pero es muy importante que mientras no tengamos muy claro lo que signifique congregarnos en lo espiritual, debes empezar congregándote en lo presencial o en lo material. Por eso es que se abre la iglesia, para que podamos llegar. Y es que el que no tiene madurez tiene que llegar ahí tiene que ser enseñado y tiene que ser discipulado. Y hacia eso es que las iglesias se enfocan, el tener un lugar presencial para reunirnos, pero debe ser alrededor del mensaje de la voz. Guarda tu corazón, guarda tu espíritu de no recibir un mensaje que te aparte de la voluntad de Dios, o como decía el verso anterior, que nos ponga en una doctrina de mediocridad o en una doctrina de pausa, en una doctrina donde, aquí nosotros tenemos que ver cómo nos ayudamos y vamos a hacer esto y Dios nos tiene que respaldar en esto, sin haberle preguntado a Dios si esa es su voluntad. Cuando dices: ¿pero cómo es eso de que le voy a preguntar a Dios? Es que si meditas en su palabra, allí está la ordenanza y la instrucción, ahí vas a encontrar la respuesta. Amén. El verso 3, Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto es increíble. Bueno, no, sí es creíble, esto es poderoso. Mira lo que dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. La palabra dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad para que podamos ser escuchados. Y cuando lo hemos enseñado, sí, pero el buscad y hallaréis no significa que solo buscaste una vez y le dedicaste 5 minutos de tu vida. Significa que estamos en una actitud de vida de búsqueda,
para que nos sea revelada la perfecta voluntad de Dios en todo momento. Si hoy se nos revela algo, mañana hay una nueva revelación, y pasado mañana hay algo nuevo, y vamos así avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, lo que se requiere de cada uno de nosotros. Pero hay una condición aquí que es importante y que es una revelación para nosotros. Buscad a Jehová, ¿quiénes? Los humildes de la tierra. Antes entonces de que yo pueda decir que estoy en una búsqueda y que yo diga ya, no, si yo ya voy decididamente, debe existir primero un ejercicio, una conversión en nosotros que nos haga que el Padre nos reconozca como aquellos llamados los humildes. Porque la humildad a la que se refiere la palabra es que el ego natural del hombre, que ese pensamiento del hombre que fue sembrado por escuchar el argumento de la serpiente, donde le dice, es que si comes el fruto no vas a morir, vas a ser como Dios. Cómete el fruto. Lo que pasa es que Dios te lo prohibió porque no quiere competencia. Él no quiere muchos dioses, quiere solo Él ser el único. Pero bien es cierto que el día que tú comas esto vas a ser como Dios, y eso vino a producir egocentrismo, viene a producir en cada uno que aún no ha reconocido al Señor como Dios, y algunos que están en el camino de ese reconocimiento viene a producir el decir, no, si yo también puedo opinar, yo también puedo argumentar, aquí la Biblia dice algo, pero yo puedo también agregarle a esto. Y entonces nos hemos apartado de lo que el Señor demanda de nosotros como humildad. Por eso hay fruto que nunca debimos haber comido. Hay palabra que no debemos hablar. Hay cosas que no debemos hacer. Sin embargo, cuando dice aquí, buscad a Jehová los humildes de la tierra, solo aquellos que se han despojado de ese mensaje de que seremos como dioses, que yo soy el que puede decidir, que de mí depende mi futuro, que yo soy el único que tiene el control total de mi vida y que yo soy el que verdaderamente va a hacer cosas extraordinarias, eso hay que dejarlo a un lado. Y no tiene nada que ver con lo laboral, con tus negocios y con tus emprendimientos, sino que tiene que ver con la actitud en cada uno de nosotros. Debemos abandonar esa actitud para ser aquellos, conforme a la enseñanza de la palabra, recuperen la condición de humildes. Porque entonces está diciendo al Padre, está diciendo aquí el Padre, buscad a Jehová los humildes. Dicho de otra manera, solo los humildes encontrarán al Señor. Así que yo debo evaluar mi vida en este momento para saber, y yo soy de ese a quien el Padre considera humilde. Y seré yo ese a quien el Padre considera su hijo. Porque este mundo nos ha programado para hacer todas las cosas al revés. Así que lo primero que debe existir en nosotros es, cuando verdaderamente sentimos ese llamamiento de parte de Dios para dejar las cosas de este mundo y reconocerle como Señor, lo que sigue es que por medio del aprendizaje, por medio de la enseñanza, por medio de la escuela dominical, por medio del discipulado, tiene que venir el descubrir el humilde en nosotros, el producir el humilde en nosotros. Porque mira, lo voy a decir de esta manera, nosotros fuimos creados en humildad, a imagen y semejanza de Dios. Fíjate, aún siendo a imagen y semejanza de Dios, en nuestro espíritu estaba esa actitud de humildad, porque de toda la creación solo el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Padre. Sin embargo, eso nunca le llevó a competir con él ni a pedir una mejor posición, hasta que el enemigo pone su enseñanza de que debemos ser iguales a Dios, que nos apartemos del mensaje de él para tomar nuestro deseo. Entonces dice, buscad a Jehová los humildes de la tierra. Debemos, por medio de la enseñanza del mensaje y el aprendizaje de la voz, retomar nuestra condición de humildes. Jesús se lo dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. El que nace de nuevo es el humilde. El que se arrepiente de sus pecados y deja su manera de vivir, ese recupera la condición de humildad. Y por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, entonces va a ser aquel que está en condiciones de buscar a Dios. Pero si ese primer paso
no es una realidad en nuestras vidas, no le vamos a encontrar. Y si hasta ahorita tú dices, es que yo oro, yo hago esto y hago un montón de cosas y parece que Dios no me escucha y parece que no lo encuentro, es porque primero debes retomar el lugar de humildad, bajo el concepto que te estoy explicando. Entonces, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, porque son estos los que le pueden encontrar. Solo el que ha hecho un ejercicio en lo personal, solo aquel que ha recuperado el mensaje de la voz, que trabaja en conocer la voz, que medita en la palabra de Dios, que es esforzado y valiente por hacer aquellas cosas que Dios demanda y no por seguir dando gusto a las cosas materiales, ese que recupera el entendimiento lleno de humildad es el único que puede encontrar a Dios. Así que buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. ¿Qué es su juicio? Su verdad. Los que pusisteis por obra su voluntad. Pero la pusimos por obra, ¿dónde? En nuestra vida. Porque la gente dice, no, yo voy a salir a la calle a hacer la voluntad de Dios y voy a ir a no sé dónde, voy a cumplir. No, espérate. El primer lugar donde tenemos que construir o donde tenemos que asentar la obra de Dios es en nuestra vida. Es el primer lugar, antes de esperar a hacer algo en fuera de nosotros. Y luego dice, buscad justicia. Buscad justicia. El domingo pasado, si no estoy mal, hablábamos acerca de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La palabra define que la justicia es todo aquello que nace de Dios. Y la perfecta voluntad del Padre es la que nace de Él. La verdadera palabra es la que nace de Él. Así que aquel que busca la justicia es aquel que está buscando verdaderamente cumplir o verdaderamente ser entendido en la voluntad del Padre. Entonces cuando dice busca la justicia, busca lo que es nacido de Dios, busca lo bueno, busca lo que es prudente, busca lo que es cordura, busca el fruto del Espíritu, busca el amor, el gozo, la paz, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo dice aquí más adelante. Buscad mansedumbre. ¿Por qué debemos buscar mansedumbre? Porque la mansedumbre, y lo vamos a decir de manera simple, es cuando mi espíritu es manso para seguir lo que la voz del Padre dice. Porque si hay un problema en las iglesias de ahora, es que no hay mansedumbre. Todos deseamos hacer lo que creemos que es bueno. Y lo voy a decir de esta manera. Algunos no lo hacen de mala fe. Pero que no lo hagamos de mala fe no quiere decir que sea un error. Así que tenemos que hacerlo como entendidos de la voluntad de Dios, como entendidos del mensaje de la voz. Para nosotros con mansedumbre ser aquellos que están haciendo lo que el Padre verdaderamente pide de cada uno de nosotros. Vamos al capítulo 3 de Sofonías y versículo 9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan de común consentimiento. O sea, que le sirvan en un sentir, que le sirvan a una voz, que le sirvan como uno, no como muchos. Pero mira esto que es importante. En aquel tiempo es un tiempo el cual nosotros estamos esperando. Por eso debemos trabajar en que no seamos aquellos de la doctrina pasiva, de la doctrina mediocre, sino ser aquellos que están por medio del discipulado y del mensaje de la voz recuperando la condición bíblica que se llama humildad. O sea, despojarse de los argumentos de este mundo, despojarse del engaño de este mundo, despojarse de la voz que el enemigo programó sobre cada uno para recuperar, fíjate, la humildad y ser de nuevo aquellos de la imagen y semejanza que tenían comunión perfecta con la voz. Entonces en aquel tiempo, estamos esperando ese tiempo, pero mira lo que sigue. Devolveré a los pueblos pureza de labios. ¿Qué es pureza de labios? No son tanto estos labios físicos como los espirituales. Pero devolveré la pureza es, voy a devolver la palabra única, la verdadera, la palabra limpia. O sea, voy a devolverles el mensaje de la voz. Devolver la pureza de labios es que no existan argumentos, que no existan palabras, que no existan
¿cómo te puedo decir yo? Expresiones que están totalmente alejadas de la voluntad de Dios, sino dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Pero aquí hay un misterio que es importante. Dice: devolveré. Quiere decir que tu condición original y mi condición original era ser aquellos de labios puros. Nuestra condición original es que nosotros en nuestro diseño somos aquellos que agradan y que hacen la voluntad de Dios. Pero el enemigo quiere que pensemos que es imposible hacer la voluntad de Dios, cuando en realidad ese es nuestro origen y esa es nuestra realidad, o esa es nuestra naturaleza espiritual. Por eso dice aquí: devolveré a los pueblos la pureza de labios. Como dijo Bartimeo a la orilla del camino: quiero ver otra vez, porque había perdido la vista. ¿Y para qué nos va a ser devuelta la pureza de labios? Para que todos invoquen el nombre de Jehová. Si no hay pureza de labios, no se puede invocar el nombre de Jehová. Porque para invocarle al Señor tenemos que hablar como Él, para que Él nos reconozca. Como leímos al principio, Él ha preparado un sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Para que seamos esos convidados, nosotros tenemos que ser aquellos que hablen como Él, que hablen el mensaje de Él, que testifiquen como Él. Pero debe existir entonces el recuperar la pureza de labios para que podamos verdaderamente invocar el nombre de Jehová. Y entonces, cuando ya eso sucede, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Qué quiere decir? Para ser útiles en la perfecta voluntad de Dios. Podemos ser útiles para muchas cosas. Inclusive podemos ser útiles para el enemigo. Podemos ser útiles para el pecado. Pero lo que el Padre demanda de nosotros es que seamos siervos útiles, hacedores de su perfecta voluntad. Y eso solo lo vamos a conseguir siendo uno con Él. Amén. Así que la palabra de Dios nos habla para que nosotros verdaderamente nos ocupemos de las cosas del Espíritu. Y que nosotros estemos en ese trabajo honesto de buscar a Dios. Pero ya como lo hemos entendido, para buscar a Dios debemos recuperar la humildad de aquellos de la imagen y semejanza, que somos nosotros. Yo espero que esta palabra pueda producir en nuestro corazón revelación. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio. Porque cuando la revelación viene, cuando la luz alumbra, nosotros verdaderamente comprendemos el mensaje y lo tomamos como propio para poder avanzar sobre esa línea. Así que yo espero que esta palabra pueda producir vida en cada uno de nosotros. Y si alguien quiere reconocer esta mañana al Señor como Dios, o si alguien quiere reconciliar delante del Señor, vamos a orar para que eso suceda. Amén. Acompáñame en esta oración. Amado Padre Celestial, gracias. Porque el mensaje de la voz ha venido a nosotros y nuestro espíritu lo ha recibido, Señor. Y nos damos cuenta que muchas veces aún seguimos llenos de tradiciones y vanidades, apartados de ti, Señor. Pero tu palabra nos llama y nos revela y nos confronta para ser aquellos que sigan en la búsqueda de tu perfecta voluntad como entendidos, como los de la imagen y semejanza, como aquellos llamados por ti, los humildes. Señor, yo clamo en este momento por aquellos que en su espíritu sienten ese deseo de reconciliar contigo y también ese deseo de reconocerte como Señor. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos como un bálsamo para redarguirles, como un bálsamo para lavarles, para limpiarles, Señor, y que puedan presentarse delante de ti, Padre, para ser aquellos enrolados, Señor, en tus filas, Señor, para ser aquellos que ahora están también en la búsqueda de hacer tu perfecta voluntad. Señor, perdona sus pecados, perdona aquellas cosas que hasta hoy les han estorbado, Señor, el acercarse a ti, y perdónanos a nosotros también, Señor, aquellas cosas pecaminosas y aquellas cosas que nos impiden, Señor, verdaderamente acercarnos a ti. Haznos dignos de ti, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros y siga produciendo esa revelación, ese ánimo, ese impulso para buscarte, Señor, en todo momento.
Gracias por tu palabra, Señor, que ésta se guarde en nuestro espíritu y que sea útil, Señor, para que sigamos avanzando en ti, en tu camino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues qué bendición que podemos compartir. El siguiente domingo también vamos a estar de manera virtual, así que a las 10:30 estaremos transmitiendo para que puedas acompañarnos por este medio. Ayúdanos a compartir este mensaje para que más personas puedan recibirlo. Acompáñanos y únete a nuestras redes sociales para que pueda ser divulgado este mensaje y que podamos también llevar la palabra de Dios hacia otros. Si alguien tiene necesidad de oración, escríbenos al inbox. Queremos apoyarte, queremos acompañarte por medio de la oración en esa congregación espiritual. Queremos apoyarte y hacerte sentir que no estás solo. Y poder darte también ánimo y poder compartir de la palabra del Señor contigo. Así que cualquiera que tenga necesidad de oración, escríbanos al inbox y desde aquí le vamos a acompañar. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Durante el mes de julio estaremos transmitiendo de manera virtual y en el mes de agosto, si las cosas ya se han calmado, retomaremos nuestras reuniones presenciales a las 10:30 horas. Así que es una bendición estar contigo y compartir esta palabra. Sigue disponible en el Facebook por si la vuelves a necesitar en otra oportunidad para repasarla y para volverla a escuchar, que siempre el Señor trae un nuevo mensaje a cada uno de nosotros. Así que te amamos, gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga.